Hola, mi nombre es Haider Miranda y te doy la bienvenida a este canal donde buscamos de manera sencilla y práctica aprender sobre Power BI. En un video anterior, específicamente este que ves acá y que podrás encontrar en la lista de reproducción de este canal, estuvimos viendo cómo podíamos paso a paso y de manera sencilla crear una tabla calendario utilizando el editor de Power Query. En el video de hoy vamos a ver una mejora a ese proceso. Una de las ventajas que nos ofrece el editor de Power Query es el de poder crear funciones personalizadas que luego podemos reutilizar en otros modelos de datos. Y precisamente es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer uso de una función personalizada para crear nuestra tabla calendario. En la descripción de este video te he dejado un enlace donde podrás descargar el archivo que contiene el código de dicha función. ¿Y por qué? Porque en este video lo que vamos a ver es cómo puedes incorporar esa función a cualquier modelo de datos donde necesites construir una tabla calendario. Vas a ver que de manera muy sencilla y en menos de 5 minutos vas a tener construida y configurada una tabla calendario en tu modelo de datos. Sin más preámbulos, veamos cómo lo hacemos. En la descripción de este video te he dejado un enlace desde el cual podrás descargar el archivo txt que estás viendo en pantalla y que contiene todo el código de la función que vamos a utilizar para crear nuestra tabla calendario en Power Query. Una vez lo hayas descargado y lo hayas abierto en tu equipo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todo el contenido del archivo, vamos a copiarlo y vamos a ir a Power BI. En Power BI, desde el menú Inicio, vamos a buscar nuestros orígenes de datos comunes y vamos a seleccionar Consulta en blanco. Esto nos va a abrir el editor de consulta de Power Query. Aquí podemos ver que tenemos la consulta 1 y que no tenemos ninguna información cargada. Estando aquí, vamos a ubicarnos en el menú Inicio y vamos a ir a la opción que dice Editor avanzado. Se nos va a abrir una ventana con el editor de consulta de Power Query y vamos a seleccionar también aquí todo lo que nos aparece, que son estas 4 líneas, las vamos a borrar y vamos a pegar el contenido de nuestro archivo txt. Aquí podemos tener una mejor vista del código de la función, podemos ver los comentarios, que básicamente es una pequeña descripción de lo que hace la línea siguiente. No vamos a explicar la función en detalle porque el propósito de este video es mostrarte cómo utilizarla. Una vez hayamos pegado este código aquí, vamos a darle en el botón Listo. Y ahora podemos ver que nuestra consulta ha cambiado. De hecho, miren que ahora tiene un icono que nos indica que es una función. Y aquí en la parte central de la pantalla nos muestra información acerca de la función. Vamos a ir a la configuración de la consulta y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocarle función calendario. Y esta función básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Nos va a pedir 4 parámetros, 3 de ellos son obligatorios y uno es opcional. Y a partir de esos parámetros nos va a devolver una tabla calendario. El primer parámetro que tenemos que entregarle es una fecha de inicio. ¿Cuándo comienza nuestro calendario? En este caso vamos a suponer que nuestro calendario comienza el 1 de enero del 2023. El segundo parámetro, que es obligatorio, tenemos que decirle cuántos años queremos que se extienda este calendario. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, 5 años. El tercer parámetro, que también es obligatorio, es indicarle en qué día comienza nuestra semana. Es decir, si nuestra semana comienza los lunes o comienza un martes, el día que nosotros le indiquemos.
En este caso vamos a decirle que nuestra semana comienza los días lunes. Y el cuarto campo o el cuarto parámetro, que es opcional, es indicarle si queremos que filtre esta tabla a la fecha actual. Es decir, aunque nosotros vamos a extender nuestro calendario por 5 años, este último parámetro permite que si nosotros aquí elegimos la opción sí, nuestro calendario va a estar siempre filtrado hasta la fecha actual. Entonces, si lo genero hoy, se filtra hasta la fecha de hoy. Puedo cargarlo en mi modelo de datos y si mañana actualizo mi información, mi calendario se va a actualizar hasta la fecha de mañana. Y así se va a ir actualizando día a día hasta que cubra el periodo de los 5 años. Vamos a dejarlo así, en este caso, para verlo, y voy a darle aquí donde dice invocar. Y ya me ha devuelto, fíjense que aquí me ha creado una segunda consulta que se llama función invocada, pero esa consulta no es más que mi tabla calendario, que contiene las siguientes columnas. La columna fecha, la columna año, el número del mes, el nombre del mes completo, el nombre del mes abreviado, el número del semestre, el nombre del semestre, el número del cuatrimestre, el nombre del cuatrimestre, el número del trimestre, nombre del trimestre, el número de la semana del año, la semana del año, el número de la semana del mes, la semana del mes, el día correspondiente a la fecha, el número del día de la semana y el nombre del día de semana. De hecho, aquí podemos ver, habíamos indicado en nuestro calendario, indicamos que nuestra semana comienza los días lunes. Y si vamos aquí, por ejemplo, a la semana del año, miren que aquí, por ejemplo, el 1 de enero del 2023 fue un día domingo y marca que la semana 1 es ese día domingo, el siguiente día es el lunes y fíjense que aquí entonces marca que la semana 2 comienza ese día lunes. Para eso sirve ese campo de indicar la fecha de inicio o el día de inicio de la semana. Vamos a cambiarle aquí el nombre y vamos a colocarle calendario 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar y aplicar para que cargue nuestra tabla al modelo de datos. En este caso, para esta tabla, nosotros dijimos que queríamos que filtrara hasta la fecha actual. Si vamos aquí a la vista de datos, y ordeno mi tabla en orden descendente, fíjense que lo tiene hasta la fecha actual o la fecha en que se ejecutó esta consulta puntualmente. Vamos a crear una segunda tabla calendario cambiando alguno de estos parámetros. Para eso, en este caso, voy a ir en inicio, como ya tengo la función cargada en Power Query, y vamos a ir aquí al editor de Power Query y lo que voy a hacer es colocarme sobre mi función calendario. Vamos a decirle en este caso, por ejemplo, igualmente que comenzamos el 1 de enero del 2023, pero que en este caso quiero que igual sea por 5 años. Aquí le voy a decir, por ejemplo, que la semana comienza el día domingo, distinto a la otra tabla. Y acá no le voy a marcar ninguna opción, lo voy a dejar en blanco y voy a decirle invocar. Y fíjense lo rápido que nuevamente hemos creado otra tabla calendario. En este caso indicamos que la semana comienza en día domingo. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en la semana del año, fíjense que la semana 1 comienza el día domingo, distinto a lo que vimos en la tabla anterior. Voy a cambiarle aquí el nombre, calendario 2, y vamos a cargar esta tabla a nuestro modelo de datos.
En el caso de esta tabla, no marcamos la opción de filtrado, lo dejamos libre. Entonces, si vamos a calendario 2 y en este caso le digo que me lo ordene descendentemente, fíjense que mi calendario llega hasta el 30 de diciembre del 2027. 5 años hacia adelante a partir de la fecha que le indiqué. Fíjense lo rápido que ha sido crear estas tablas calendario utilizando esta función. Realmente es un proceso muy rápido de hacer y lo único que tenemos que hacer son los pasos iniciales de traernos la función desde el archivo txt al editor de Power Query. Esto para crear las tablas calendario. Ahora vamos a ver cómo configurar correctamente nuestras tablas una vez que ya las hemos cargado a nuestro modelo de datos. Una vez que ya hemos cargado nuestra tabla calendario al modelo de datos, tenemos que configurarla para que funcione correctamente. En este caso vamos a trabajar con la tabla calendario 1. Lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí a la vista de datos, vamos a seleccionar la tabla con la que vamos a trabajar y vamos a seleccionar la columna fecha. Y aquí en el menú herramienta de columnas vamos a cambiarle el formato un poco para que sea más sencillo y más fácil de ver el dato. Y vamos a colocarlo como una fecha corta. Una vez realizado esto, aquí mismo, siempre trabajando sobre la tabla calendario, vamos a ir al menú que dice herramientas de tablas. Y vamos a seleccionar esta opción que dice marcar tabla de fechas. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice marcar como tabla de fechas. Nos va a aparecer esta ventana y aquí en la columna de fecha vamos a seleccionar la columna fecha. Aquí nos valida que está correcto y esto que esté correcto básicamente es que es un campo de fecha que tiene valores únicos que no se repitan. Y le damos a aceptar. Acá podemos ver que el icono de fecha ha cambiado. Fíjense que antes era un calendario y ahora aparece como esta pequeña tarjeta. ¿Y por qué hacemos esta configuración? Porque esta configuración optimiza nuestro modelo de datos internamente y permite trabajar de mejor manera con todas las funciones que tienen que ver con análisis de tiempo. Una vez realizado esto, el siguiente paso es hacer un ordenamiento de las columnas. Y para eso contamos con todas estas columnas que dicen número. Son columnas, digamos, auxiliares que nos van a ayudar a ordenar otras columnas de manera que la información se vea de forma correcta en nuestros elementos visuales. Para entenderlo un poco mejor, si voy aquí a la vista de informe y me traigo el campo mes completo, piense que me crea una tabla con los nombres de los meses que tengo en mi tabla calendario, pero me los ordena de manera alfabética. Si le doy clic aquí, me cambia el ordenamiento, pero sigue siendo, en este caso, de manera alfabética en orden inverso. No me los está ordenando como debería ser: enero, febrero, marzo y abril. Para ello, entonces, necesitamos hacer ese ordenamiento desde acá, desde la vista de datos y utilizando estas columnas. En este caso, voy a seleccionar la columna mes completo. Y aquí, en el menú herramientas de columnas, voy a venir a este icono que vemos acá. Y este icono me va a permitir hacer el ordenamiento de mis columnas. Voy a darle clic acá y le voy a decir que mes completo lo quiero ordenar basado en el valor de la columna número mes. Que mes abreviado, ahora selecciono la columna mes abreviado y hago el mismo procedimiento. Lo voy a ordenar basado en la columna número mes. Y si ahora voy a la vista de informe y ordeno nuevamente mi columna, fíjense que ahora sí me aparece ordenada de manera correcta. Eso es parte de la configuración que debemos hacer en nuestra tabla calendario.
Voy a regresar a la vista de datos y es hacer el mismo trabajo con el resto de las columnas. En este caso, la columna semestre, le voy a decir que me la ordene por la columna número semestre, la columna cuatrimestre, que la ordene por la columna número cuatrimestre, la columna trimestre, en este caso, que me la ordene por la columna número trimestre. Luego la columna semana-año, que me la ordene por la columna número semana-año. Y finalmente, no, todavía no, la columna semana-mes, que me la ordene por la columna número semana-mes. Y el nombre del día de la semana, que me lo ordene por la columna número día-semana. Y de esa manera ya he configurado todo el ordenamiento de mis tablas. Ahora bien, cuando estoy aquí en la vista de lienzo o en la vista de informes, si despliego mi tabla calendario me van a aparecer todas estas columnas números que realmente nosotros no las vamos a utilizar. Es muy probable que no las utilicemos. Y entonces aquí se me van a desplegar muchos campos que no necesito que se vean. Vamos a hacer una última configuración, que es que estos campos estén ocultos, no se vean aquí en la vista de informe. Para eso vamos a irnos a la vista de modelo. Voy a desplegar aquí la tabla calendario. Voy a seleccionar la primera columna, en este caso número cuatrimestre. Voy a presionar la tecla Shift y voy a irme hasta la última columna, número trimestre, de estas columnas que dicen número. Y aquí voy a marcar la opción que dice está oculta. Fíjense que ahora aquí se colocó este icono, que básicamente es un icono que me indica que el campo no está visible en la vista de informes. Si ahora voy a la vista de informes, fíjense que ya no me aparecen esas columnas aquí en la vista de informes y es mucho más fácil trabajar con mi columna calendario, ya que solamente tiene aquellos campos con los que realmente necesito trabajar. Y de esta manera hemos configurado nuestra tabla calendario. Y de esta manera sencilla, ahora cuentas con una nueva ayuda que va a facilitar el proceso de crear tablas calendario en cualquier modelo de datos que lo necesites. Si este video te ha gustado, no dudes en darle me gusta y si te ha parecido útil, por favor compártelo con otros suscriptores. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y a que actives las notificaciones. Estamos generando contenido semana a semana y esto va a ayudarte en tu proceso de aprendizaje de Power BI. Por el momento, esto es todo. Nos vemos en un próximo video.